Desde el año 1977, todos los 29 de noviembre, las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. La conmemoración de esta fecha pues tiene especial significado en este 2023 ante los crímenes de guerra y el genocidio de los que ha sido víctima la Franja de Gaza durante el último mes y medio, y que ha evidenciado más que nunca el apoyo internacional a la causa palestina y en rechazo y boicot a Israel. De esta manera, las calles en numerosos países del mundo se visten una vez más con la bandera palestina y se vuelve a exaltar la solidaridad con su sufrimiento y su resistencia. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, elogia la operación histórica del movimiento de resistencia palestina Hamas contra el régimen de Israel. Afirma que la tormenta de Al-Aqsa no solo fue contra el régimen sionista, sino también apuntó las políticas de Estados Unidos en la región. این طوفان الاقصی بله علیه رژیم صهیونیستی است، اما آمریکا زدایی است. این حادثه تاریخ ساز به معنای واقعی کلمه حادثه طوفان الاقصی یا حادثه تاریخ ساز بود. توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. El líder añadió que las bárbaras y crueles acciones del régimen sionista en sus crímenes contra el pueblo de Gaza han empañado no solo la imagen del régimen de Israel, sino también la de sus patrocinadores occidentales. Hoy, 29 de noviembre, coincide con el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. En diversas partes del mundo, miles de personas salen a las calles para expresar su apoyo a Palestina, además de condenar las atrocidades israelíes. Apoyamos un alto al fuego permanente y no solo una tregua. No es una causa humanitaria, es totalmente un problema político. No se trata solo de Gaza, sino de una causa nacional y de los intentos de exterminarnos, ya sea en Gaza o en Cisjordania. La brutalidad contra los niños no es aceptable. No hay electricidad, ni agua, ni medicinas. Están atacando hospitales. Esto ciertamente va en contra del derecho internacional y de los derechos humanos. También varias personalidades y autoridades mundiales, entre ellos el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y el presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi, se solidarizaron con el pueblo palestino. El 29 de noviembre es un recordatorio de más de 7 décadas de ocupación de tierras palestinas por parte del régimen sionista usurpador y del continuo dolor y sufrimiento del pueblo palestino y la continuación de la opresión y la injusticia contra la oprimida nación palestina. Este año conmemoramos este día en una situación en la que los brutales crímenes del régimen racista sionista contra el pueblo palestino y los residentes de Gaza han deslumbrado los ojos del mundo y han abierto una nueva página en la historia de este régimen falso, lleno de crueldad y odio. Hoy, en primer lugar, queríamos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina en el Día Internacional de Solidaridad con este pueblo, y queríamos pedirle al presidente del Gobierno, ante todo, coherencia y también acciones concretas. Netanyahu, que ha cometido una de las peores atrocidades del último siglo en Gaza, ya ha escrito su nombre en la historia como el carnicero de Gaza. Actualmente, más que antes, los pueblos de todo el mundo se solidarizan con la causa palestina y defienden al pueblo oprimido de Palestina ante las políticas genocidas y de apartheid del régimen israelí. Allí teníamos entonces el paquete informativo. Gracias al equipo de redacción y producción. Vamos a presentar rápidamente a nuestros expertos en la materia.
Hoy con nosotros Ander Gutiérrez Solana, experto en el sistema de Naciones Unidas y jurisprudencia, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de País Vasco, nos acompaña desde Bilbao. Y también nos va a aportar en el análisis Adrián Celaya, analista internacional, presidente de CAI Center desde Durango, España. Ya están conectados con nosotros, vamos a saludarlos rápidamente. Gusto que nos acompañen en el análisis. Ander, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Se escucha un poco mal, pero bien, buenas tardes. Bueno, ya allí nuestro equipo de producción va a hacer todo lo posible para arreglar el inconveniente. Y Adrián, gusto saludarle también. Gracias por recibirnos hoy. Hola, ¿qué tal? Yo no tengo problemas de sonido, encantado de estar con vosotros y con Ander también. Un saludo para Ander. Vamos a dar paso a este análisis. A ver, Ander, ¿ya sí me logra escuchar bien? Sí, muy bien. Perfecto. Allí lo veíamos en la entrada, en la introducción, desde 1977, el 29 de noviembre de cada año, Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Una fecha elegida por su importancia para este pueblo, ya que vamos a recordar también a nuestra audiencia, en 1947 la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 181, posteriormente conocida como la resolución de la partición, en la cual se estipulaba la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina, con Jerusalén al-Quds, ¿no?, como un corpus separatum, sometido a un régimen internacional especial. Sin embargo, bueno, los derechos palestinos quedaron solo allí en una resolución. ¿Cómo contrastar aquellos años, no, Ander, con la actualidad y la vigencia de esta causa? Bueno, la vigencia de la causa es evidente y, de hecho, esa es la existencia por eso Naciones Unidas mantiene la existencia de este día. Sin embargo, el análisis de aquella resolución y de aquella decisión creo que tiene que valorarse para empezar con la perspectiva de que han pasado 76 años, no he contado, 76 si no me equivoco, y sobre todo que aquellas Naciones Unidas no tienen nada que ver con esta. Aquellas Naciones Unidas son las que salieron, la que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, y eran 50 estados. No era la organización en la que se unen y se reúnen todos los estados de la Tierra como actualmente y donde se crea de derecho internacional. Después de que era una organización muy diferente, con unos fines muy diferentes. Es verdad que es aquella que lanzó y consolidó el proceso de descolonización a nivel mundial, y sin embargo en esta resolución concretamente negó el derecho a la libre determinación del pueblo palestino. Porque recordemos una vez más, yo creo que es fundamental, el pueblo palestino es un pueblo palestino que no se define por su religión, sino que se define por su origen. Y el pueblo palestino históricamente era un pueblo compuesto por personas musulmanas, personas cristianas y personas judías. No había una diferencia. Todos ellos y ellas eran palestinos y palestinas. Y por tanto tenían derecho a la libre determinación de manera conjunta. Esta resolución es incluso errónea desde un punto de vista occidental. Es bastante fácil. Es como se crea un Estado judío y se crea un Estado árabe, y de nuevo hay una confusión. Los árabes son las personas del norte de África y las personas de la península arábiga, independientemente de nuevo de la religión que profesen. De suerte que no podía haber un Estado judío y un Estado árabe. Y porque además, y por último, el derecho internacional no reconoce el derecho de las religiones a tener estados. No existe un Estado musulmán, no existe un Estado cristiano. El Vaticano es una excepción, pero no es un Estado, es un barrio. Es un símbolo, pero no es un Estado real. El cristianismo no tiene, el budismo no tiene, y claro, obviamente el judaísmo tampoco tiene por qué tenerlo. Todo al revés. Otra cosa es que luego los estados adopten o no religiones oficiales, que es una cuestión diferente. No son las religiones las que tienen derecho a tener estados, sino hay estados en Europa, Dinamarca, en la península arábiga prácticamente todos, en muchos estados que tienen religiones oficiales. Y hay otros que son estados laicos, pero no son estados que representan una religión. En ningún caso.
Y eso es una propuesta que no tiene que ver tanto con la confesión judía y con el pueblo judío, que es un pueblo plural y por tanto hay de todos, sino con una determinada ideología, que es el sionismo, como sabemos, y que proponía un pueblo para una determinada religión, al margen de que las personas que profesan el judaísmo no estuvieran de acuerdo. Al sionismo le da igual lo que opine el pueblo judío. Se quiere apropiar del pueblo judío, ¿no? Por lo tanto, es una resolución muy interesante desde un punto de vista histórico, pero hay que analizarla como lo que es. Una resolución de 1947 crea una organización, una ONU muy diferente a la de hoy. Totalmente. Hoy la ONU no propondría esta resolución. Bueno, la solución de los dos estados es una solución. Sí, el pueblo palestino está de acuerdo, pero en cualquier caso tienen que pasar por el principio de libre determinación. A mí lo que más me gusta de esta resolución, sin embargo, sí es esta idea que creo que sigue teniendo, pero es una opinión muy personal, sigue teniendo sentido, la de que Jerusalén, precisamente por la importancia simbólica y religiosa para tres de las religiones más importantes del mundo, y por tanto para miles de millones de personas en el mundo, tenga una gestión internacional, ¿no? Sí que parece que tiene sentido que un lugar con tanto simbolismo para tanta gente esté alejada de alguna forma de las disputas jurídico-políticas y estatales, ¿no? Y geoestratégicas. Yo creo que es interesante. Pero la idea de un Estado árabe... Hay muchos estados árabes. Ya hay muchos estados árabes. Ahora está lleno de estados árabes. Todos los de la península arábiga son estados árabes. Ander, si me permite, ya vamos a continuar revisando un poco más de esa historia, que es un tema bastante extenso, bien lo sabemos, incluso álgido para explicar en tan poco tiempo en televisión. Sin embargo, ya vamos a regresar, vamos a darle el pase a Adrián, y entre otros de los puntos, justamente, Adrián, abordados el día de hoy, el líder de Irán, quiero hacer referencia, el ayatolá Sayyid Ali Jamenei, a propósito de la fecha, pues elogió una vez más la operación de Hamas del 7 de octubre, pero apuntó que esto no fue solo en contra del régimen israelí, sino además contra las políticas de Estados Unidos en la región de Asia Occidental. ¿Cómo se interpreta este punto de inflexión, efectivamente, y no solo para Israel, sino para Washington, y ese respaldo perenne, ¿no?, a la entidad sionista en las estrategias de aquí en más para con la región de Asia Occidental? Efectivamente, es un planteamiento muy interesante, ¿no?, que nos apunta a lo que ha sucedido en las políticas de Estados Unidos hacia Medio Oriente, hacia Asia Occidental en los últimos, vamos a decir, 20 años fundamentalmente, 25 años. Si nos posicionamos al comienzo del siglo, sabíamos, bueno, ya hace décadas, que Estados Unidos sí mantiene una clara posición de defensa estratégica de Israel, pero se añade a fines de los años 90 un nuevo concepto desarrollado por importantes think tanks neoconservadores del entorno del gobierno de Estados Unidos, que es el de defender la hegemonía de Estados Unidos cara al siglo XXI. Y dentro de esa defensa hegemónica establecen o identifican dos enemigos estratégicos claros, que son Rusia y China. Y entonces empiezan a analizar posibles estrategias para neutralizar a Rusia y a China, y dentro de esas estrategias, bueno, unos están de acuerdo, algunos piensan que ha sido un error histórico para ellos, pero la estrategia que proponen, y que fue la que luego efectivamente se aplicó, fue no ir directamente contra estos países, sino atacar al mundo musulmán, atacar a los países musulmanes independientes fundamentalmente. Además, identificándolos de tal forma que luego quedó perfectamente verificado que efectivamente se está cumpliendo lo que en aquellos documentos se anunciaba, ¿no? Afganistán, Irak, Siria, Libia, etcétera, ¿no? Es una estrategia que, desde ese punto de vista, pues, extraordinariamente bárbara, con un pretexto, con otro, atacando otro país, destruyéndolo, y que quedó detenida fundamentalmente en Siria, con la intervención conjunta de distintas fuerzas del eje de resistencia de Siria, de Rusia, etcétera, ¿no? Pero está claro que esa estrategia hegemonista de un sector clave de la élite de Estados Unidos está ahí,
Y para ellos, Oriente Medio ha sido y sigue siendo un espacio fundamental para mantener esa hegemonía estratégica mundial. Entonces, es importante tener en cuenta estos dos factores, cara a lo que puede suceder a corto plazo y a lo que puede suceder en el futuro. A ver, continuando un poco con la historia rápidamente, Ander, hago referencia a 1975 cuando se estableció el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino con el mandato de asesorar a la Asamblea de la ONU sobre estos programas destinados pues al ejercicio de dichos derechos para los palestinos, incluidos, escuchen bien, el de la libre determinación sin injerencia externa, el de la independencia y la soberanía nacional y el de regresar a sus hogares y propiedades de los cuales fueron despojados. Pero ¿en qué punto no podemos decir que toda esa legislación y programas pertinentes y quizás bien enmarcados en papel, en documentos, pasaron a quedarse solo en eso, solo en el papel, ¿no? Y si hoy por hoy, esto es muy clave a propósito de este 29 de noviembre, le pregunto si hoy por hoy esa solidaridad palestina tiene o está teniendo más impacto desde las calles, en marchas y sociedad civil. ¿Cómo lo ve? No, yo creo que la creación del comité refleja ese cambio que yo le decía. La ONU de 1979 no se parecía en nada, porque ahí sí estaban ya prácticamente todos los estados del planeta, no se parecía en nada a la ONU de 1948 y por tanto, mientras que en la resolución de la partición, como decíamos antes, se hablaba de alguna forma de una creación externa, bueno, aquí hay que hacer dos estados y así es como vamos a descolonizar. La práctica de Naciones Unidas después en todo el planeta ha sido permitir que los pueblos colonizados elijan libremente su futuro y esto es lo que de alguna forma se reconoce con este comité y se insiste en diferentes resoluciones de la Asamblea, ¿no? De la Asamblea, incluso en alguna del Consejo. Palestina tiene derecho a la libre determinación y tiene derecho a luchar por ella. No tiene derecho a cometer crímenes de guerra, como hizo Hamas el 7 de octubre. Tiene derecho a luchar, incluso con violencia, pero contra el ejército, nunca contra civiles. Claro. Bueno, los crímenes de guerra, da igual quién los haga, nunca son justificables y, por tanto, el principio de la libre determinación implica que tienen derecho a elegir libremente su futuro y que tienen derecho a luchar por ello. De hecho, solo los pueblos bajo dominación colonial tienen ese derecho a ejercer la guerra, pero con los límites que marca el derecho internacional humanitario y, por supuesto, nunca atacando a civiles, ¿no? Sí, en cambio, sí es posible atacar lícitamente en la búsqueda del ejercicio de libre determinación. Se puede utilizar la fuerza contra el ejército ocupante. Y por lo tanto, yo creo que que al contrario, lo que tiene de poderoso el principio de libre determinación y este comité no es que esté en el papel, es que es la solución prevista y por tanto lo que reclaman ahora en las calles millones y millones de personas, y ahí sí que ha habido un cambio, especialmente en los países occidentales donde costaba más entender lo que ocurría precisamente por una censura mediática, etcétera, es que la causa palestina va ganando apoyos, pero va ganando apoyos precisamente la libre determinación, es decir, el plan que este comité defiende. Y hay que decir también, igual sumándonos a lo que comentaba mi compañero de tertulia, sí, al pueblo palestino le ha dejado abandonado sin lugar a dudas Estados Unidos, pero ¿dónde están los países árabes? ¿Dónde están los vecinos? En el comité no están. En el comité que estamos analizando ahora para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, los países árabes no están. De suerte que sí, Estados Unidos evidentemente está en contra del pueblo palestino, no hay ninguna duda sobre esta cuestión. Pero ¿dónde están los amigos? Porque es evidente que a la Corte Penal Internacional, ¿quién ha ido? Sudáfrica, Bolivia, pero no han ido los países. ¿Dónde están los países árabes delante de la Corte Penal Internacional? Bueno, para empezar, la mayor parte de ellos no lo reconoce, pero no están. De suerte que hay que exigir a Estados Unidos que detenga la colaboración con el genocidio, hay que exigir a los estados vecinos que dicen defender al pueblo palestino, al igual que hay que defender aquí en Europa que nuestros gobernantes dejen de hablar del derecho internacional y exijan su cumplimiento. Es importante subrayar que estamos viendo en esta crisis enorme, en este genocidio indirecto que estamos viendo sobre el pueblo palestino, una inacción bastante importante de los pueblos árabes, perdón, no de los pueblos, de los gobiernos de los estados de la península arábiga, muy preocupante, ¿no? O del norte de África, con un silencio extraño, no de sus pueblos, ¿no? Y eso, además,
no sé muy bien qué recorrido tendrá, ¿no? Pero creo que hay que sumarle al análisis, ¿no? Por lo tanto, sí, las calles son muy importantes, pero así en como derecho internacional es más importante los estados, y ahí es donde tienen que estar, ¿no? Los países árabes, los países europeos, los países latinoamericanos, los países africanos, exigiendo el cumplimiento del derecho internacional. Lo decíamos el otro día, igual que se ha hecho con Rusia, se le ha pedido que cumpla el derecho internacional. No puede haber cambio de valores. El derecho internacional dice lo mismo siempre. A ver, Ander, ya estamos en la recta final del programa. Voy con Adrián. Adrián, y si me permite 2 puntos en uno para ir hacia la conclusión. Siguiendo con el rol que ha tenido Estados Unidos, bueno, el líder también de Irán se refirió a que esta tormenta de Al-Aqsa pudo trastocar el cuadro de las políticas estadounidenses en la región, y si continúa, pues se irán eliminando en este sentido. Pero le pregunto, ¿cómo pensar de aquí en más, no, esta estrategia a futuro, y mientras estamos viendo que Estados Unidos sigue enviando soporte militar a Israel, aun cuando por un lado dice estar satisfecho y querer un alto el fuego, y mientras pues el régimen israelí siga amenazando de su intención de invadir Gaza y eliminar por completo a Hamas? ¿Ve viable un alto el fuego, no, y el fin de esta denunciada limpieza étnica del pueblo palestino? Bueno, vamos a ver, son muchos temas a la vez. Vamos a ver, en principio hay un factor en el que hay bastante oscuridad entre los analistas, que es lo que realmente está pasando dentro de la Franja de Gaza desde un punto de vista militar. Porque, por un lado, lógicamente, las informaciones que transmite el ejército israelí aparentemente son todas positivas, pero también sabemos que hay unas pérdidas muy importantes en material militar, en carros de combate fundamentalmente, pérdidas de personas también, una desmoralización muy alta en las fuerzas, que conocemos la estructura del ejército israelí no está preparada para este tipo de guerras. Históricamente han ganado algunas guerras muy rápidas, pero no tiene una fuerza de combate con la experiencia o la agresividad suficiente para mantener una lucha de este tipo casa por casa seguramente durante mucho tiempo. Entonces, este en sí mismo es un factor muy importante para determinar las posiciones de las distintas partes sobre qué es lo que les interesa a corto plazo, a efectos de un alto fuego o a efectos de una tregua más o menos corta, ¿no? En principio, desde un punto de vista positivo, las treguas pueden ser un primer paso para, a través de su continuación, facilitar políticamente un resultado final de alto el fuego. Pero precisamente por esto algunos de los sectores más agresivos en el gobierno de Israel se están revolviendo para evitar que eso suceda, y están intentando que cuanto antes termine esa tregua. El problema es que, independientemente de las fuerzas, de la capacidad bélica de Israel en este momento, estas fuerzas más agresivas, están siempre confiando en ir más adelante, provocar un conflicto más grave, con la idea de que al final ellos van a obligar de una forma u otra a Estados Unidos a que les apoye. Y esta es la cuestión clave: si Estados Unidos va a entrar o no va a entrar, y cómo va a entrar. Porque claro, Estados Unidos tampoco tiene una capacidad estratégica como tenía antes, como la tuvo cuando invadió Irak, por ejemplo. Sería imposible para Estados Unidos abordar en este momento una operación de ese tipo, enfrentándose, pues no sé, a un Irán y a los países del entorno. Claro, mi compañero ha dicho efectivamente que hay posiciones muy tímidas por parte de muchos países árabes. Yo creo que esto es claramente una mezcla de la fuerza del imperio, vamos a decir, y también una posición de prudencia, porque claro, enfrentarse a un poderío americano que ha intentado demostrar desde el principio que está dispuesto a lo que sea para apoyar a Israel, pues es lógico ser prudente a la hora de dar pasos. Sí, y ello no quiere decir que no los vayan a dar, incluso de forma coordinada, en el momento adecuado. Lo que ocurre también, y ha cambiado con respecto a los años anteriores, es que Estados Unidos, independientemente de que difícilmente tiene capacidad militar para vencer ahora en una intervención terrestre en Oriente Medio,
guerra de bloques en el que tenemos una guerra abierta entre el bloque emergente y Estados Unidos y evidentemente el bloque emergente, Rusia y China, en ningún caso iban a permitir el riesgo de una derrota estratégica de sus aliados musulmanes en Oriente Medio. Y eso yo creo que en Estados Unidos lo tienen también perfectamente claro. Un punto que genera y va a seguir generando más debates, pero que seguro lo abordaremos en un próximo encuentro acá en Detrás de la Razón. Les agradezco enormemente a ambos, Ander y también a Adrián, por acompañarnos hoy. El tiempo se nos fue, hasta un próximo contacto. Que estén muy bien. Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo. Gracias a ustedes. Allí el panorama, lo cierto es que, bueno, aunque este Día Internacional de Solidaridad coincide con uno de los capítulos más sombríos de la historia del pueblo palestino, como lo dijo el propio secretario general de Naciones Unidas, la resistencia se redobla y sigue más vigente que nunca. Mañana nosotros vamos a continuar revisando todas estas reacciones a este particular día y también veremos el curso de la tregua limitada que, recordemos, ya finaliza los 2 días extendidos. Buena jornada como siempre, les esperamos mañana.